En un camino forestal, tras la tormenta de polvo, Arthur Bennett, padre soltero, y su perro Leo, avistaron un helicóptero del ejército capturado entre la maleza. Olía a humo y combustible. Dentro, la agente Evelyn Carter jadeaba, con la pierna sangrando. Arthur pulsó el altavoz del teléfono y llamó al 911. Se aplicó vendajes compresivos para recibir instrucciones. Lo vio todo. Evelyn temblaba y susurraba: «El equipo de rescate que viene no es nuestro». A lo lejos, extraños faros iluminaban la cresta. Los bosques del noroeste, tras una tormenta, representaban una amenaza particular. La temperatura bajaba rápidamente, la humedad espesa flotaba en el aire. El viento soplaba en ráfagas impredecibles que derribaban ramas sin previo aviso. El estrecho camino forestal que Arthur Bennett recorría con su camioneta apenas merecía el nombre. Más una sugerencia de paso entre los imponentes pinos que una ruta real. Baches llenos de agua fangosa, ramas caídas esparcidas como cerillas por la furia de la naturaleza. La visibilidad se redujo a escasos metros cuando la última luz gris acero del día se filtraba a través del dosel. Arthur Bennett, de 35 años, encarnaba la serena competencia de un hombre que había visto suficiente mundo para saber cuándo actuar y cuándo esperar. Su taller, en el pueblo, seguía siendo pequeño por decisión propia. Prefería conocer a cada cliente por su nombre, las peculiaridades y la historia de cada vehículo. El ejército le había enseñado más que simples habilidades técnicas durante su servicio como mecánico. Le había inculcado un enfoque metódico ante los problemas. Una calma bajo presión que la vida civil rara vez ponía a prueba. Hasta esa noche, su camisa de franela, de cuadros oscuros y desgastados por innumerables lavados, yacía bajo una chaqueta impermeable que había conocido días mejores. Vaqueros desgastados, botas con punta de acero y suelas profundas, el uniforme de un hombre que resolvía problemas con las manos. En la caja de herramientas de su camioneta, junto con llaves inglesas y equipo de diagnóstico, guardaba un botiquín personal de primeros auxilios, mejorado con torniquetes, vendajes israelíes, sellos pectorales, viejas costumbres del despliegue, de esas que salvan vidas cuando fallan las torres de telefonía móvil y la ayuda se encuentra a 40 minutos de distancia. Leo, su cruce de pastor alemán, poseía la inteligencia alerta que lo convertía en más compañero que mascota. Arthur lo había rescatado de cachorro y lo había entrenado con la paciencia de quien entendía que la confianza se construye lentamente, pero dura para siempre. El perro conocía las órdenes básicas: sentarse, quedarse quieto, observar, pero lo más importante, interpretaba los estados de ánimo de Arthur, percibía el peligro antes de que se materializara, le proporcionaba ese puente de calor esencial y normal para Elías, de 9 años. Cuando el niño necesitaba algo constante en un mundo que su madre había abandonado hacía 3 años, el traje de vuelo de la capitana Evelyn Carter lucía el verde oliva de la aviación del ejército, con su insignia de rango apenas visible entre la sangre y la suciedad. 28 años, inteligencia militar, asignada para trabajar con la División de Investigación Criminal del Ejército en algo que claramente había salido mal. El arnés de seguridad le había salvado la vida en el accidente, pero ahora la atrapaba, con la pierna torcida en un ángulo que sugería un traumatismo grave. La sangre manaba constantemente de su muslo derecho. No el brillante chorro arterial que significaba que los segundos contaban, sino el flujo oscuro y constante que significaba que los minutos seguían siendo cruciales. En el bolsillo del pecho, visible pero sin nada destacable, llevaba suministros médicos estándar. Gasa, esparadrapo, un cuchillo de servicio oculto bajo el forro interior del traje de vuelo, presionado contra sus costillas y asegurado con un pequeño clip, una cámara corporal personal no más grande que el llavero de un coche, con su tarjeta de memoria cifrada con protocolos militares que requerirían autenticación específica para acceder. La conspiración en la que se había topado se había infiltrado profundamente en los canales de adquisiciones militares. El teniente general Clinton Weaver, de 60 años y con un baúl repleto de condecoraciones que alguna vez significaron algo,
había vendido su integridad pieza por pieza a contratistas de defensa, quienes entendían que la firma correcta podía convertir equipos defectuosos en envíos aprobados, transformar las violaciones de seguridad en riesgos aceptables y convertir sobornos en honorarios de consultoría a través de empresas fantasma en las islas del Caribe. Vanessa Hall, de 38 años, dirigía la seguridad de Dinámicas Entre Líneas, con la despiadada eficiencia de quien había aprendido en la contratación militar privada que las leyes eran sugerencias cuando los márgenes de ganancia pendían de un hilo. Los hombres de su equipo, que llevaban los parches y el equipo de búsqueda y rescate, pero se comportaban con la depredadora conciencia de los mercenarios, habían sido enviados en el momento en que el helicóptero de Evelyn se estrelló, no para salvar, sino para desinfectar. Para recuperar esa cámara corporal antes de que su contenido pudiera destruir carreras, fortunas y mentiras cuidadosamente elaboradas. Arthur no tenía la intención de estar en este camino. En ese momento, había salido a revisar una antigua sección de crecimiento en la que su abuelo había trabajado décadas atrás, una especie de meditación. Después de una semana de clientes exigentes y los desafíos de ser padre o madre soltero, se había pronosticado que la tormenta no alcanzaría su valle, pero los patrones meteorológicos no se preocupaban por las predicciones meteorológicas. Ahora, avanzando lentamente a 24 kilómetros por hora, se concentró en mantener su camioneta centrada en lo que quedaba de la carretera. Leo, alerta a su lado, percibió el olor a combustible de aviación, distinto a gasolina o diésel, con ese particular olor a queroseno que le traía recuerdos de las zonas de aterrizaje de helicópteros en Afganistán. Arthur detuvo su camioneta a 60 metros del lugar del accidente, una distancia que ya conocía durante el despliegue. Lo suficientemente lejos para evitar explosiones secundarias, lo suficientemente cerca para prestar ayuda si era necesario. Dio la vuelta primero, apuntando hacia la carretera para una evacuación rápida si era necesario. Motor apagado, freno de mano puesto. Las luces de emergencia en su pulso ámbar guiarían a los verdaderos socorristas cuando llegaran. Cogió su botiquín de primeros auxilios, uno de verdad, no la colección de tiritas que la mayoría de la gente llevaba. Linterna frontal, ambas con pilas nuevas, revisadas esa mañana. El bolígrafo metálico que siempre llevaba consigo, útil para romper cristales, marcar heridos o como último recurso de defensa. Quieto, le ordenó a Leo, quien gimió pero obedeció, entendiendo algo en el tono de Arthur que significaba que la cosa iba en serio. No era su aventura nocturna habitual. La aproximación requería una evaluación cuidadosa. El combustible se filtraba constantemente del tanque roto del helicóptero. No rociaba, lo que significaría un incendio inminente, sino que se acumulaba en manchas arcoíris que podían encenderse con cualquier chispa. Arthur avanzó contra el viento, evitando los vapores que podían abrumar a una persona en minutos. Aún no había humo ni llamas, pero los sistemas eléctricos podrían seguir activos. Las baterías chispeaban internamente, esperando la combinación adecuada de combustible, vapor y oxígeno para crear una catástrofe. El U-60 Black Hawk yacía de bruces como una bestia herida. Las palas del rotor principal se desprendieron en el impacto, esparcidas entre la maleza como tijeras gigantes. El parabrisas estaba cubierto de telarañas, pero aguantaba. El cristal de seguridad cumplía su función. A través de la transparencia agrietada, Arthur pudo ver 3 figuras, 2 en el compartimento trasero, todavía abrochadas. La quietud antinatural que significaba que murieron en el impacto. Rápido, probablemente sin dolor. La tercera figura apenas se movió, pero el movimiento significaba vida, significaba posibilidad, significaba que la decisión de Arthur ya estaba tomada. La capitana Carter estaba consciente, pero se desvanecía, atrapada entre el asiento del copiloto y el marco retorcido donde el impacto había comprimido la cabina. Su respiración era rápida y superficial, conmocionada por la pérdida de sangre y el frío. La herida de la pierna sangraba constantemente a través de su traje de vuelo. Una mancha oscura se extendía por la tela.
La rápida evaluación de Arthur no detectó ningún traumatismo craneal evidente. Ninguna respiración paradójica que sugiriera pulmones perforados. Ningún abdomen rígido que indicara una hemorragia interna. Solo la pierna. Pero eso era suficiente para matar si no se controlaba. Arthur sacó su teléfono. Sorprendido al encontrar 2 barras de señal. Llamadas al 911, con prioridad de enrutamiento a través de cualquier torre disponible, marcó inmediatamente, poniendo el altavoz para tener ambas manos libres. 911. ¿Cuál es su emergencia? Accidente de helicóptero militar. 2 muertos confirmados, uno crítico con un traumatismo significativo en la pierna y pérdida de sangre. Ubicado en la carretera de Servicio Forestal 47, aproximadamente a 13 kilómetros después del marcador 12. Coordenadas GPS en camino. Arthur recitó los números de los servicios de localización de su teléfono y luego añadió detalles clave. Hay una fuga de combustible, pero aún no hay fuego. La víctima está atrapada, pero consciente. Tengo entrenamiento y suministros de primeros auxilios. La voz del operador se mantuvo tranquila. Profesional. Señor, la ayuda está en camino. Tiempo estimado de llegada. Aproximadamente 25 minutos para las unidades terrestres. ¿Puede acercarse a la víctima de forma segura? Ya estoy allí. Empezando el control de la hemorragia. Bien. ¿Tiene guantes? Arthur sacó unos guantes de nitrilo de su botiquín, de doble capa para protección. El operador le explicó los protocolos, aunque sus manos ya conocían los movimientos. Presión directa primero, elevación si es posible, torniquete solo si la presión directa falla. Presionó la herida con una gasa, firme, observando el rostro de Evelyn en busca de respuesta. ¿Puede decirme su nombre? Arthur mantuvo la voz tranquila, evaluando su estado mental mientras mantenía la presión. Capitán Evelyn Carter. Inteligencia del ejército. Cada palabra le costaba esfuerzo, pero los obligó a salir. Necesitan saber que viene gente con parches de rescate. No son rescates de verdad. Arthur procesó esto sin perder el ritmo en su atención médica. Recibido. Operador. ¿Me está recibiendo? Posibles actores hostiles haciéndose pasar por personal de rescate. Anotado, señor. Pasando a las unidades de respuesta. Mantengan la presión en esa herida. Arthur marcó la hora en su reloj, 17:23 horas, y la anotó en el vendaje con su bolígrafo. Es crucial para la transferencia médica, saber cuánto tiempo llevaba puesto un torniquete o un vendaje compresivo. Sacó la manta espacial de su botiquín, el material arrugado que reflejaba el calor corporal, combatiendo la hipotermia que mataba con la misma seguridad que la pérdida de sangre en situaciones de trauma. El operador continuó hablando, manteniéndolo concentrado, recopilando información que ayudaría a los verdaderos respondedores a prepararse. ¿Hay algo más?, susurró Evelyn, enfocando la mirada con esfuerzo. La cámara corporal dentro de mi traje de vuelo está cifrada. Necesito. Para preservar la cadena de custodia. Una cosa a la vez, capitán, mantengámoslo con vida primero. Pero Arthur entendió la implicación. Lo que fuera que estuviera en esa cámara había valido la pena matar por ello. Valió la pena morir por protegerlo. Tomó nota mental mientras recibía atención médica. Su mente ya estaba cambiando al modo operativo que le había servido en Afganistán. Múltiples objetivos priorizados, pero no olvidados. Aparecieron faros en la carretera. Demasiado pronto para ser las unidades enviadas. 2 vehículos moviéndose rápido para las condiciones. Sin los patrones de luz de los vehículos de emergencia oficiales. En cambio, con intermitentes magnéticos, del tipo que cualquiera podía comprar en línea, pegados a los techos, Arthur mantuvo una mano sobre el vendaje compresivo. Usó la otra para sujetar su teléfono firmemente. Empezó a grabar el video. Operador. 2 vehículos se acercaban. Solo luces de emergencia magnéticas. No se veían las marcas del condado. Matrículas. Las leyó con claridad,
asegurándose de que la grabación lo capturara todo. El vehículo se detuvo a 30 metros de distancia. Aparecieron 4 hombres, con chaquetas con parches de búsqueda y rescate que parecían convincentes a la distancia, pero carecían de los identificadores específicos del condado. Se desplegaron auténticos equipos de búsqueda y rescate. Se movieron de forma incorrecta, demasiado agresivos, demasiado directos, como soldados despejando un edificio en lugar de médicos acercándose a una escena de trauma. «Señor, aléjese de la aeronave», gritó el hombre al mando. Su voz transmitía autoridad, pero no el tono militar adecuado, ni los servicios de emergencia. «Nos encargaremos de aquí». Arthur no se movió, no discutió, simplemente mantuvo la presión sobre la herida y habló con claridad hacia su teléfono. «Caballeros, estoy con el 911. Necesitan sus números de unidad y códigos de autorización para el registro». Los hombres intercambiaron miradas. El líder dio un paso al frente. «Este es un asunto militar. Es una aeronave clasificada. Necesitamos que se aleje ahora. Con gusto cumpliré una vez que el sheriff del condado confirme su autoridad». Arthur respondió con tono respetuoso pero firme. «Despachador, ¿puede confirmar que estos caballeros forman parte de la respuesta?» «Negativo, señor. No debería haber unidades adicionales en la escena todavía. Mantengan su posición. Las unidades reales están a 15 minutos de distancia». El equipo de rescate falso se agitó. Una comenzó a dar vueltas hacia el otro lado del helicóptero, intentando flanquear la posición de Arthur. Fue entonces cuando Leo, que había estado observando desde la camioneta, empezó a ladrar. No su ladrido de alerta habitual, sino la advertencia profunda y agresiva que solo había usado 2 veces antes. Ambas veces cuando amenazaba un peligro real. «Leo, aquí», ordenó Arthur, y el perro salió de la camioneta de un salto, colocándose entre Arthur y los hombres que se acercaban. Con el pelo erizado, dientes visibles, pero sin atacar. «Detén a tu perro», exigió el líder, llevándose la mano a la cadera, donde un bulto sugería un arma oculta. «Está entrenado para proteger escenas médicas». Arthur mintió con suavidad. «Protocolo estándar hasta que lleguen las unidades oficiales». Continuó grabando, capturando rostros, voces, las matrículas de nuevo mientras un hombre regresaba a su vehículo para hacer una llamada telefónica. La respiración de Evelyn se volvió más dificultosa. Arthur revisó la herida. La sangre seguía supurando a pesar de la presión. Tomó una decisión. Sacó el torniquete de su equipo. «Capitán, esto va a doler, pero necesito detener la hemorragia». Ella asintió débilmente. Arthur colocó el dispositivo en lo alto del muslo, giró el dispositivo hasta que la hemorragia se detuvo por completo y volvió a marcar la hora. 1738, 15 minutos de presión no habían sido suficientes. El torniquete ganaría tiempo, pero conllevaba sus propios riesgos. El líder del equipo falso se acercó de nuevo, más agresivo ahora. «Última advertencia. Tenemos jurisdicción aquí. Aviones militares, personal militar, operación de recuperación militar. Entonces no le importará esperar a que el sheriff lo confirme», respondió Arthur. «Cadena de mando, ¿verdad? ¿Entiende? Cadena de mando». Fue un riesgo calculado. Hablando en su idioma, insinuando su propia experiencia militar sin decirlo, el líder dudó, reconociendo algo en el porte de Arthur, su calma bajo presión. La forma profesional en que manejaba el equipo médico. Fue entonces cuando las sirenas reales se hicieron audibles, distantes, pero acercándose rápidamente. La urgencia del equipo falso aumentó visiblemente. Un hombre se dirigió a la cabina del helicóptero, buscando algo dentro. «Detente ahí mismo». La voz pertenecía al agente Henry Cole, de 41 años, 15 años en el departamento del sheriff, acercándose con su arma de servicio desenfundada, pero apuntando bajo. Había llegado en un tiempo excelente. Probablemente él mismo superó algunos límites de velocidad.
Todos apártense del avión. Manos donde pueda verlas. El falso líder del equipo intentó una bravuconería. Agente, somos de búsqueda y rescate. Esta es nuestra escena. Es curioso porque conozco a todos los miembros de SAR en 3 condados y usted no es uno de ellos. Henry mantuvo su arma lista mientras presionando su radio. Despacho, el agente Cole en la escena. Necesito refuerzos y confirmación de un servicio de emergencias médicas legítimo. Varias personas afirman ser personal de rescate. También necesitamos a los bomberos para contener la fuga de combustible. La respuesta de emergencia legítima se desarrolló con la máxima eficiencia. El departamento de bomberos llegó en minutos, colocando líneas de espuma alrededor del derrame de combustible, colocando extintores y desconectando lo que quedaba de los sistemas eléctricos del helicóptero. El paramédico de verdad, Finn Rollers, al frente del equipo, relevó a Arthur con gratitud profesional en lugar de agresión territorial. Excelente trabajo con el torniquete, le dijo Finn a Arthur, revisando las constantes vitales de Evelyn mientras su compañero le colocaba una vía intravenosa. Probablemente le salvaste la vida. Arthur retrocedió, manteniendo la vista tanto de la paciente como del falso equipo de rescate, que se sentía cada vez más incómodo a medida que llegaban más unidades legítimas. El sheriff George Malone, de 52 años, apareció en persona. Con la experiencia de quien ha dirigido un departamento rural durante décadas y ha visto lo suficiente como para rara vez sorprenderse, el sheriff tomó el mando de inmediato, estableciendo un sistema de comando de incidentes con la facilidad de la práctica. Henry, asegura el perímetro. Que nadie entre ni salga sin mi autorización. Jefe de bomberos, ¿cuál es el estado de los materiales peligrosos? El estado del paciente de emergencias médicas es crítico pero estable. Finn informó. Se necesita transporte inmediato. El torniquete lleva puesto 23 minutos. Necesita cirugía. Vuelo salvavidas. El clima es inestable, pero factible. Ya estamos llegando. 12 minutos. El sheriff Malone se dirigió al equipo de rescate falso. Caballeros, necesito ver la identificación ahora. Presentaron identificaciones. Contratistas de seguridad privada, no personal de rescate en absoluto. El nombre de Vanessa Hall aparecía en sus documentos de autorización. Papel con membrete de Crossline Dynamics. Todo con aspecto muy oficial, excepto por el pequeño detalle de que no tenían autoridad legal alguna en el lugar de un accidente. Están detenidos en espera de investigación. El sheriff anunció que hacerse pasar por personal de emergencias es un delito grave en este estado. Uno de ellos cometió el error de discutir. Tenemos todo el derecho a recuperar la propiedad de nuestra empresa. ¿La propiedad de su empresa? El sheriff Malone arqueó las cejas. Este es un avión del ejército de los Estados Unidos. A menos que Crossline Dynamics haya comprado recientemente el ejército, no tienen ninguna autoridad aquí. Se volvió hacia el agente Cole Henry. Si alguno de ellos se acerca de nuevo a la aeronave, deténganlo. Usen la fuerza necesaria. Mientras tanto, Arthur le había informado discretamente a Finn sobre la mención de Evelyn de la cámara corporal, hablando tan bajo que solo el paramédico lo oyó. Finn, un veterano que comprendió las implicaciones de inmediato, se aseguró de documentar los efectos personales de Evelyn como parte de la atención médica estándar, asegurándose de que la ubicación de la cámara se anotara en los registros médicos que formarían parte de la cadena de custodia legal. Cuando Evelyn estuvo lo suficientemente estable como para una breve comunicación, logró susurrarle una frase a Finn, aparentemente palabras al azar, que Arthur reconoció como un código de autenticación militar. Finn le escribió cuidadosamente en su informe de atención al paciente, con fecha y hora, y en presencia de testigos. El helicóptero médico aterrizó en un campo a 200 metros de distancia, el único lugar despejado y lo suficientemente grande. El traslado se realizó sin problemas. Manos profesionales movieron a Evelyn del transporte terrestre al aéreo con una eficiencia experta. Mientras la cargaban, ella captó la mirada de Arthur,
logró asentir levemente en señal de gratitud antes de que las puertas se cerraran y el helicóptero se elevara hacia el cielo que se oscurecía. «Necesito su declaración», le dijo el sheriff Malone a Arthur, sacando una grabadora digital. Todo desde que detectó el accidente. Arthur proporcionó un relato detallado, mencionando las declaraciones específicas del falso equipo de rescate sobre la recuperación de la propiedad, su enfoque agresivo y las armas ocultas. Ofreció su teléfono con la grabación de video, que el sheriff copió de inmediato, proporcionándole a Arthur un recibo escrito, que incluía el valor hash de los archivos y una huella digital que probaría que la evidencia no había sido manipulada. La investigación del sheriff avanzó metódicamente. El lugar del accidente del helicóptero se convirtió en una escena del crimen formal, fotografiado desde todos los ángulos, con marcadores de evidencia colocados y la cadena de custodia documentada para cada objeto recuperado. Cuando la agente Serena Doyle de la División de Investigación Criminal del Ejército llegó 90 minutos después, el sheriff tenía paquetes de evidencia listos para ser transferidos, cada uno sellado, firmado y atestiguado. La agente Doyle, de 34 años, con la aguda eficiencia de quien ha investigado todo, desde fraudes en adquisiciones hasta asesinatos, se interesó especialmente en el relato de Arthur. Tú, exmilitar del ejército, 2008 a 2016, mecánico, algo de seguridad de convoys, se nota en tus acciones de esta noche, trauma de manual, respuesta, preservación perfecta de la evidencia, deberías estar orgulloso, simplemente hiciste lo que cualquiera haría. No, corrigió con firmeza. Hiciste lo que alguien entrenado haría. Hay una diferencia significativa. El equipo de rescate falso se enfrentó a un arresto inmediato una vez que registraron su vehículo. Dentro, el agente Cole encontró un sofisticado equipo electrónico diseñado para borrar medios magnéticos, codificadores de comunicación militares y mapas detallados del lugar del accidente que eran 12 horas anteriores al accidente real. Alguien sabía que el helicóptero se estrellaría antes de que ocurriera. Vanessa Hall llegó a la comisaría en menos de 3 horas, acompañada por un equipo de abogados que hicieron amenazas represivas sobre la seguridad nacional y contratos clasificados. El sheriff Malone, poco impresionado por los abogados de la ciudad con miles de demandas, les informó que hacerse pasar por personal de emergencia seguía siendo un delito grave, independientemente de los contratos que tuviera su cliente. Su cliente puede explicarle a un juez federal por qué envió hombres con credenciales falsas para interferir en una operación de rescate activa, dijo con calma. Mientras tanto, está arrestada por conspiración para obstruir la justicia, manipulación de pruebas y conducta temeraria. En el centro de traumatología, Evelyn fue sometida a una cirugía de emergencia para reparar su arteria femoral durante 20 minutos más, y se habría desangrado a pesar del torniquete. El cirujano le dijo más tarde al agente Doyle que quienquiera que aplicara el torniquete definitivamente le había salvado la vida al capitán. La documentación precisa del tiempo les había permitido minimizar el daño tisular, preservando la función completa de su pierna. Mientras Evelyn se recuperaba en la UCI, el agente Doyle trabajó con especialistas cibernéticos para descifrar las imágenes de la cámara corporal utilizando la frase de autenticación que Evelyn había proporcionado. Lo que encontraron superó sus peores sospechas. Pruebas en video del general Clinton Weaver aceptando personalmente maletines con dinero de los ejecutivos de Crossline Dynamics, conversaciones grabadas sobre cómo canalizar sobornos a través de empresas fantasma del Caribe, documentación de la aprobación a sabiendas de chalecos antibalas defectuosos que ya habían causado 3 muertes evitables en el extranjero. La conspiración llegó a los comités de asignaciones del Congreso, las salas de juntas de los contratistas de defensa y las oficinas de adquisiciones del Pentágono. Evelyn había pasado 6 meses reuniendo pruebas, sabiendo que probablemente todos sus movimientos eran monitoreados. Ese descubrimiento significaba una muerte disfrazada de accidente. El accidente del helicóptero no había sido una falla mecánica. Alguien había saboteado la aeronave. Contaban con la ubicación remota y el equipo de respuesta rápida para asegurar que no quedara ninguna prueba.
Arthur regresó a casa y encontró a Elías esperando en el porche con su vecino William Harris, quien se había quedado sin quejarse a pesar de la hora. Leo salió de la camioneta de un salto, meneando la cola. La tensión de la noche se olvidó en la alegría del reencuentro. «Papá, ¿qué pasó?» El señor Harris dijo que había una emergencia. Arthur se sentó en los escalones del porche y abrazó a su hijo. Alguien necesitaba ayuda. Leo y yo estuvimos allí en el momento oportuno. ¿Lo salvaste? La doctora la salvó. Yo solo ayudé hasta que pudieron llegar. Pero hiciste lo correcto. Arthur reflexionó sobre la pregunta sobre la cadena de acontecimientos. Su simple decisión de detenerse había puesto en marcha una conspiración expuesta. Vidas salvadas, más allá de la de Evelyn. Justicia que se extendería por el sistema de adquisiciones militares durante años. Sí, amigo. Hicimos lo correcto. Durante las semanas siguientes, la investigación se expandió exponencialmente. El FBI se unió al equipo del agente Doyle. Los fiscales estadounidenses prepararon acusaciones formales y los principales medios de comunicación comenzaron a cubrir lo que llamaron el mayor fraude de adquisiciones militares en décadas. El general Weaver fue arrestado en su casa, despojado de su rango a la espera de la audiencia del tribunal militar. Sus décadas de servicio se vieron empañadas por la codicia que había costado la vida a soldados. Los abogados de Vanessa Hall negociaron frenéticamente, ofreciendo cooperación a cambio de una reducción de los cargos. Pero la evidencia de la cámara de Evelyn era tan exhaustiva que los fiscales no sintieron la necesidad de negociar. Se enfrentaba a 40 años de prisión federal por su participación en la conspiración. Además, cargos estatales por el plan de suplantación de identidad que casi logró destruir la evidencia. Las acciones de Crossline Dynamics se desplomaron cuando los investigadores congelaron activos, allanaron oficinas y arrestaron a ejecutivos. El equipo defectuoso que habían vendido mediante aprobaciones sobornadas fue retirado del mercado en todo el mundo, lo que potencialmente salvó cientos de vidas de fallas que habrían ocurrido en situaciones de combate. Arthur se vio a regañadientes arrojado a la luz pública cuando se conoció la historia. Rechazó la mayoría de las solicitudes de entrevista, accediendo solo a una declaración escrita que enfatizaba el sistema funcionando como ciudadanos diseñados, ayudando a los ciudadanos, los servicios de emergencia respondiendo profesionalmente, las fuerzas del orden y preservando la evidencia adecuadamente. Nada de heroísmo individual, solo personas haciendo su trabajo correctamente. 3 semanas después del accidente, cuando Evelyn estaba lo suficientemente estable como para recibir visitas de otros familiares, Arthur y Elías condujeron al hospital. Trajeron a Leo, a quien técnicamente no se le permitía entrar, pero a quien la enfermera jefa, Matilda Gross, le permitió entrar tras escuchar toda la historia. Evelyn parecía más pequeña en la cama del hospital, pálida por la pérdida de sangre y la cirugía, pero sus ojos estaban alerta, llenos de la inteligencia que la había llevado a arriesgarlo todo por la verdad. Sonrió al verlos y extendió la mano para rascarle las orejas a Leo. Cuando el perro apoyó con cuidado la cabeza en la cama junto a su mano, «Escuché lo que hiciste», le dijo a Arthur. «El agente Doyle me lo explicó todo, el torniquete que protegía la escena, las pruebas de video que grabaste. Sabes que salvaste más que solo mi vida, ¿verdad?» Arthur se encogió de hombros, incómodo por el elogio. «No», interrumpió Evelyn suavemente. «Eso que sigues diciendo, pero no es verdad. La mayoría de la gente habría pasado con ese tiempo. La mayoría de los que se detuvieron habrían entrado en pánico por la sangre, el combustible, el falso equipo de rescate. Tú no. Mantuviste la calma, seguiste el protocolo, reuniste pruebas mientras brindabas atención médica. Eso no es normal. Es excepcional». Se giró hacia Elías. «Tu padre es un héroe. ¿Lo sabías?» Elías asintió solemnemente. «Dice que los héroes son solo personas que hacen lo correcto cuando es difícil». «Chico listo». Evelyn se rió, luego hizo una mueca al sentir el tirón en sus heridas. «Hablando de listo, debería decirte algo, Arthur.
De hecho, ya nos conocíamos. Arthur frunció el ceño, estudiando su rostro con más atención. No lo recuerdo. Fuerte Campbell, 2014. Fuiste instructor asistente de un curso técnico sobre reparaciones de expedientes de campo. Yo era un teniente nuevo, aterrorizado de parecer estúpido delante de los suboficiales. Me llevaste aparte después de que me saliera mal un ejercicio práctico y me dijiste algo que nunca he olvidado. Metió la mano en el cajón junto a su cama, sacó una pequeña libreta desgastada por años de llevarla encima. La abrió por la primera página y le mostró a Arthur su propia letra. Una nota que había escrito para un oficial subalterno con dificultades años atrás. Haz lo que sigue. Todo lo demás viene a partir de ahí. He llevado esto a cabo durante 2 despliegues, 3 investigaciones, y ahora esto, continuó Evelyn, cuando estaba reuniendo pruebas sobre Weaver, cuando supe que me estaban siguiendo. Cuando ese helicóptero empezó a caer, no dejaba de pensar en esas palabras. Haz lo que sigue. Y entonces ahí estabas tú, viviendo esas mismas palabras, salvándome la vida para que la verdad pudiera salir a la luz. Arthur se quedó sin palabras por un momento, procesando la conexión. Los extraños círculos que dibujaba la vida cuando no prestabas atención. Finalmente, lo logró. Me alegra que el consejo le haya ayudado a alguien. Nunca se sabe si lo que hacemos importa hasta años después. Supongo que la conversación se volvió más ligera. Elías le contó a Evelyn sobre la escuela, los últimos logros de Leo en el entrenamiento, y cómo la vida normal continuaba a pesar de la dramática interrupción que todos habían experimentado. Al terminar el horario de visita, Evelyn estrechó la mano de Arthur formalmente, como soldado a soldado. Gracias, dijo simplemente, por todo. El proceso legal se prolongó durante meses, pero el resultado nunca estuvo realmente en duda dadas las pruebas. El general Weaver fue condenado a 45 años de prisión militar tras el juicio. Su condena conmocionó al sistema de adquisiciones. Vanessa Hall fue declarada culpable de todos los cargos y sentenciada a 35 años de prisión federal sin libertad condicional. Otros 14 conspiradores recibieron sentencias de entre 5 y 25 años. Más importante aún, el equipo defectuoso fue retirado del servicio en todo el mundo. Las audiencias del Congreso condujeron a una reforma del sistema de adquisiciones, una mayor supervisión y protecciones para los denunciantes que podrían prevenir futuras conspiraciones. Evelyn testificó ante el Congreso. Su serena exposición de los hechos fue más poderosa que cualquier recurso emocional. Llevaba su uniforme de gala, las condecoraciones obtenidas por su servicio honorable, un marcado contraste con el general caído en desgracia que había traicionado ese mismo uniforme por dinero. Arthur vio fragmentos del testimonio en C-SPAN, con Elías a su lado, aprovechándolo como una lección sobre la integridad, sobre defender la verdad incluso en situaciones peligrosas. Leo yacía a sus pies, levantando la cabeza de vez en cuando la voz de Evelyn llegaba por los altavoces del televisor, recordando quizás el olor a sangre y combustible de aviación. La tensión de aquella noche en el camino forestal. El pueblo celebró una ceremonia 6 meses después del incidente, entregando a Arthur un reconocimiento ciudadano por sus acciones. El sheriff Malone habló de la importancia de los miembros de la comunidad que dieron un paso al frente cuando era necesario, que no se apartaron de las situaciones difíciles. Arthur aceptó el premio con incomodidad, mencionando repetidamente que muchas personas habían contribuido con carbón, los paramédicos, los bomberos que contuvieron el derrame de combustible, el agente Doyle, quien continuó la investigación. Es cierto, asintió públicamente el sheriff Malone. Pero tú fuiste el primero. Tomaste la decisión de detenerte, ayudar, proteger la evidencia y salvar una vida. Esa decisión permitió todo lo que vino después. El impacto práctico en la vida de Arthur resultó más positivo de lo que esperaba. Su taller vio un aumento en el negocio a medida que se corría la voz sobre sus acciones. La gente confiaba en alguien que había demostrado su valía bajo presión. Usó los ingresos adicionales para ampliar sus servicios,
contratar a un asistente a tiempo parcial y tener más tiempo para Elías y su vida juntos. También comenzó a impartir cursos gratuitos de primeros auxilios los fines de semana, centrándose en habilidades prácticas, control de hemorragias, manejo del shock, cuándo actuar frente a cuándo esperar a los profesionales. Las clases se llenaron de inmediato. Los miembros de la comunidad querían estar preparados si alguna vez se enfrentaban a una emergencia. Arthur les enseñó el mismo enfoque metódico que le había servido esa noche. Evaluar, actuar, documentar, comunicar. Evelyn se recuperó por completo y regresó al servicio después de 6 meses de rehabilitación. Fue transferida al Ejército C. De forma permanente, se convirtió en especialista en la investigación de fraudes en contrataciones. Su trabajo condujo a que 3 casos importantes más se procesaran con éxito, ahorrando a los contribuyentes cientos de millones en contratos fraudulentos. Se mantuvo en contacto con Arthur mediante correos electrónicos ocasionales, actualizaciones sobre su recuperación y sus casos, y siempre se comprometió a hacer lo correcto. Un año después del incidente, Evelyn regresó a la ciudad para el aniversario. En parte para testificar en los juicios estatales del equipo de Vanessa Hall, en parte para agradecerle a Arthur en persona, se veía diferente, más fuerte, más segura, con la autoridad de quien se enfrentó a la muerte y eligió la verdad por encima de la seguridad. Se reunieron para tomar un café mientras Elías estaba en la escuela. Leo, acostado debajo de la mesa, aceptaba las suaves caricias de Evelyn mientras hablaban. «Quería que supieras algo», dijo Evelyn. «La investigación que ayudaste a preservar ha llevado a reformas que salvarán vidas durante décadas. Cada soldado que no muera por equipo defectuoso. Cada dólar de los contribuyentes que se destina a contratos legítimos, en lugar de sobornos que se remontan a tu parada en esa carretera. Se remontan a tu recopilación de pruebas». Arthur replicó. «Arriesgarse, llevar esa cámara, sobrevivir al accidente. Solo ayudé con una pequeña parte, una parte esencial». Evelyn corrigió. «Sin ti, estoy muerta y las pruebas desaparecen. Sin las pruebas, Weaver y Hall siguen como siempre. Sin consecuencias, otros funcionarios corruptos se sienten envalentonados. Todo está conectado. Arthur, cada decisión correcta crea ondas que no siempre podemos ver». Sacó una moneda de desafío. Tradición militar, la entregó sobre la mesa. Un lado llevaba la insignia C del ejército, el otro una inscripción sencilla. «Haz lo siguiente que sea correcto». «Las mandé a hacer para mi equipo», explicó. «Pero esta primera te pertenece». La persona que me mostró el verdadero significado de esas palabras 2 veces, Arthur aceptó la moneda, sintiendo su peso, comprendiendo el honor que representaba. «Intentaré estar a la altura». «Ya lo has hecho», le aseguró Evelyn. «Simplemente sigue siendo quien eres. Sigue deteniéndote cuando otros pasen. Sigue haciendo lo correcto cuando sea difícil. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer». La reunión terminó con respeto mutuo. 2 personas cuyos caminos se habían cruzado en momentos cruciales, cuyas decisiones habían amplificado el impacto mutuo. Evelyn volvió a sus investigaciones. Arthur a su garaje y a su hijo, ambos continuando su discreto servicio de diferentes maneras. El camino forestal, donde todo ocurrió, no mostraba señales del drama. Meses después, la lluvia había lavado las manchas de combustible. La vegetación nueva cubría las cicatrices donde se había estrellado el helicóptero. La naturaleza reclamaba el espacio con indiferente eficiencia. Arthur pasaba de vez en cuando, no deliberadamente, sino como parte de su rutina habitual, recordando cada vez esa noche con perfecta claridad. Había mejorado el botiquín de primeros auxilios de su camioneta, añadiendo más sellos para el pecho, gasas para la adicción y un segundo torniquete. No porque esperara otro accidente de helicóptero, sino porque estar preparado ya había demostrado su valor una vez. El entrenamiento, los suministros, la mentalidad, costaban tan poco comparado con su potencial beneficio.
Elías se enorgulleció de las acciones de su padre sin comprender del todo su alcance hasta años después. Para él, era simple. Papá había ayudado a alguien que lo necesitaba, había hecho lo correcto cuando importaba. La complejidad de la conspiración, la corrupción y el coraje podía esperar a la madurez. La lección que le quedó fue más fundamental. Cuando puedes ayudar, ayudas. Cuando algo va mal, te enfrentas a ello. Cuando lo correcto es difícil, lo haces de todos modos. Leo envejeció con gracia, su hocico se volvió canoso, sus pasos más lentos, pero aún ansioso por sus paseos nocturnos. Alertaba al peligro esa noche, se interponía entre Arthur y la amenaza, demostrando ser el compañero que Arthur le había enseñado a ser. Ahora pasaba la mayor parte de los días durmiendo en el garaje mientras Arthur trabajaba, levantando la cabeza de vez en cuando llegaban clientes, un amable guardián jubilado. Los casos legales concluyeron con una firmeza satisfactoria. Las apelaciones fracasaron, las sentencias se confirmaron. La justicia se administró por los canales adecuados en lugar de una confrontación dramática. El sistema había funcionado lenta y metódicamente, pero eficazmente. La verdad sobrevivió porque una persona la recopiló, otra la preservó y muchas otras la llevaron adelante mediante la investigación, el enjuiciamiento y la condena. Arthur mantuvo la moneda del desafío en su bolsillo. Un recordatorio tangible de las conexiones que no siempre vemos, los impactos que no siempre podemos medir. A veces, hacer lo correcto a continuación significaba arreglar un auto correctamente a pesar de la presión de recortar gastos. A veces significaba enseñarle paciencia a Elías cuando la tarea lo frustraba. A veces significaba detenerse en un oscuro camino forestal cuando la lógica sugería pasar de largo. El amanecer sobre los pinos del noroeste tenía una belleza especial en las mañanas despejadas. La luz se filtraba entre las agujas y las ramas en rayos de catedral. Arthur solía comenzar a trabajar temprano, observando la llegada de la luz mientras se preparaba para el día. Reparaciones. Su garaje tenía vistas al bosque, el mismo bosque donde había tomado una decisión que se extendía de maneras que nunca comprendería del todo. En la guantera de su camioneta, junto a la matrícula y los papeles del seguro, guardaba una pequeña tarjeta con números de teléfono. El sheriff Malone, el ayudante Cole, el agente Doyle, incluso el contacto militar de Evelyn. No porque esperara necesitarlos, sino porque las conexiones formadas en tiempos de crisis merecían ser preservadas. Todos habían hecho su parte, desempeñado su papel, contribuido a un resultado mayor que cualquier esfuerzo individual. La historia se abrió camino en la formación de las fuerzas del orden, los cursos de ética militar e incluso en estudios de casos de escuelas de negocios sobre corrupción, como la decisión de una sola persona de documentar una irregularidad, la decisión de otra de detenerse y ayudar, y el correcto funcionamiento de un sistema podían combinarse para exponer y castigar una corrupción que podría haber continuado indefinidamente. La narrativa se simplificaba al volver a contarla, como suelen hacerlo las historias, pero la esencia seguía siendo la misma. La gente común haciendo lo correcto en el momento oportuno podía cambiarlo todo. Arthur nunca se consideró un héroe, a pesar de lo que otros decían. Los héroes eran personas que buscaban el peligro, que se entrenaban para actos extraordinarios. Él solo había sido un padre conduciendo de vuelta a casa que decidió detenerse y luego tomó una serie de decisiones adicionales para ayudar correctamente, preservar las pruebas y mantenerse firme ante la presión. Si eso era heroísmo, entonces era más accesible de lo que la mayoría imaginaba. La lección final, la que Arthur llevó adelante y le enseñó a Elías con el ejemplo en lugar de palabras, fue maravillosamente simple. No se podían controlar los resultados, no se podía garantizar el éxito, no siempre se podía salvar a todos. Pero sí se podían controlar las decisiones, garantizar el esfuerzo y siempre intentar ayudar a hacer lo correcto. Todo lo demás vendría después. En las tardes tranquilas, cuando Elías hacía los deberes en la mesa de la cocina y Leo dormitaba junto a la estufa de leña, Arthur a veces pensaba en aquella noche en el camino forestal.
no con trauma ni arrepentimiento, sino con silenciosa satisfacción. Había sido puesto a prueba y no había fracasado. El entrenamiento había resistido. Los valores habían perdurado. La decisión de detenerse había sido correcta. En un mundo lleno de razones para pasar de largo, para evitar involucrarse, para protegerse primero, él eligió otra cosa. Y en algún lugar, la capitana Evelyn Carter continuó sus investigaciones, vistiendo el uniforme con honor, aportando pruebas que salvarían vidas y preservarían la justicia. La conexión entre ellos, forjada con sangre y crisis, sostenida por el respeto mutuo, demostró que las decisiones correctas creaban vínculos que la distancia y el tiempo no podían romper. La siguiente decisión correcta, una frase tan simple para una verdad tan poderosa. Arthur Bennett la vivió, la enseñó, la demostró en un oscuro camino forestal. Cuando el secreto de un oficial moribundo necesitaba protección, las ondas continuaban extendiéndose. Cada decisión correcta inspiraba a otros. Cada vida preservada permitía un futuro mejor. Cada momento de valentía construía un mundo donde hacer lo correcto no era excepcional, sino esperado. La historia terminó donde empezó, con un padre y su perro, conduciendo por caminos forestales, listos para ayudar si era necesario, sin buscar drama ni reconocimiento, simplemente preparados para hacer lo correcto cuando llegara el momento. Porque eso era lo que hacía la gente buena. Eso era lo que construía comunidades, preservaba la justicia, salvaba vidas. Eso era lo que hacía a la gente común extraordinaria cuando importaba.